Muy buenas tardes. Es un gusto estar hoy aquí en representación del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF. Agradezco a los organizadores de República Mujer 2024 por crear este espacio que reconoce y potencia el aporte que las mujeres le damos al desarrollo de Guatemala. Durante casi un año, o durante este año, he sido reconocida como la primera mujer presidenta de CACIF, la cúpula empresarial de Guatemala. Por supuesto, la mayoría conoce y sabe un poco de mi trayectoria empresarial y gremial, que me abrieron las puertas para ocupar esta posición. Sin embargo, hoy les quiero hablar no de esa trayectoria profesional, sino más bien quisiera contarles la historia que está detrás de Carmen María Torreviarte de Amador, como persona, porque sin esta historia, ese ejemplo, esas enseñanzas, creo que sería otra persona hoy día. Cada persona es la combinación y el resultado de una serie de factores, de vivencias, de aprendizajes, de ejemplos que uno absorbe en su entorno desde la niñez. Uno comprende plenamente quién es cuando empieza a analizar de dónde viene y quiénes han sido las personas influyentes en nuestra vida. Y es por ello que quiero compartir con ustedes esa historia. Creo que si algo me ha enseñado María, es que hay que honrar a nuestros antepasados. Y en este caso, le quiero honrar a mis abuelas que tanto me han enseñado. Por el lado paterno, mi bisabuela Lupe queda viuda a los 38 años, estamos hablando de 1940, donde las mujeres muy raramente participaban en actividades económicas. Y ante el reto de sacar a su familia adelante tras esta pérdida, toman las riendas de administrar una finca de café en Antigua Guatemala, en conjunto con sus dos hijos, una de ellas, mi abuela María, quien en ese entonces tenía aproximadamente 13 años. Pasan los años y estas dos mujeres valientes se trasladan a vivir a la ciudad y tomaban una camioneta 3 veces por semana. En aquella época ninguna de las dos sabía manejar. Y entonces iban a la finca, caminaban de la zona 2 a la zona 1, tomaban la camioneta a la antigua y regresaban de la finca con frutas, con verduras, con productos que venían y dejaban en los mercados de la ciudad de Guatemala para poder hacerse del día a día. ¿Qué es lo que les enseñó del negocio del café? Sobre el manejo del dinero, sobre técnicas de producción, sobre negociación. Y esto lo hicieron mi abuela Lupe hasta que murió a los 96 años y mi abuela Maruca, que todavía vive, que cumple el próximo mes 103 años, hasta hace poco el ir a la finca todas las semanas a ver que todo caminara bien. Sin embargo, al mismo tiempo que iban y venían de la finca, estaban claras de la importancia que la familia tenía y siempre estuvieron muy enfocadas y participando en las actividades, no solo de sus hijos, sino también de los nietos, y transmitiendo el mensaje de que es importante cultivar los lazos, mantener a la familia unida, y esa enseñanza se la transmitieron a sus hijos y sus nietos. Ejemplos claros de esto es el fiambre, que nos juntamos más de 80 de la familia a comerlo, y el almuerzo de Navidad, donde generalmente somos más de 100 personas. Por el lado materno, mi abuela Gladys, que se casó con un americano, aprendió a hablar y a leer muy bien el inglés. Cuando se regresa a vivir a Guatemala, se vuelve una asistente de gerencia de las transnacionales muy solicitada porque en los años 50 eran pocas las mujeres que hablaban inglés y lo escribían tan bien como ella. Y trabajó hasta que se retiró alrededor de los 60 años. Es así como crezco yo en mi niñez viendo realmente a mis abuelas levantarse a trabajar todos los días. Para mí eso era normal. Yo sé que no es normal en muchas casas, pero yo crecí
Ese ejemplo realmente, viendo hacia atrás, ahora que me pongo a reflexionar, es algo que realmente de alguna manera ha impactado mi vida profesional y empresarial, pero sobre todo también el ámbito familiar. El trabajo es importante, la familia lo es más. Y considero que en el caso de mi abuelita Maruca, y es algo que es un buen ejemplo, solo tuvo hijos hombres, pero sin embargo, tanto mi papá como mis tíos aprendieron de la importancia de darle esa misma educación y esas mismas oportunidades a sus hijas mujeres que a sus hijos hombres. Y creo que en eso hoy día las mujeres sí tenemos mucha influencia, y es cómo educamos a nuestros hijos para darles las mismas oportunidades, responsabilidades a nuestros hijos hombres y a nuestras hijas mujeres. Esas enseñanzas que me han dado las he aplicado a lo largo de mi vida. Y hoy me doy cuenta de lo mucho que estas mujeres impactaron en quién soy. Así seguramente habrán miles de mujeres donde sus abuelas, mamás, tías han llegado a impactar en lo que somos hoy día o en lo que son hoy día. En este 2024 nos encontramos en un momento en que las mujeres tenemos más libertad para escoger qué queremos hacer en nuestras vidas. Tenemos la libertad para ser emprendedoras, ejecutivas, amas de casa, artistas, músicas o mamás. El foro de hoy se trata precisamente de esto, de tener la libertad de elegir, de ser felices y sentirnos plenas en esa elección, independientemente de lo que sea. Cada uno de ustedes es un individuo con sueños y aspiraciones diferentes. Cada uno viene de un contexto distinto, tiene una historia distinta y posiblemente un anhelo distinto, porque es lo que nos hace únicos y valiosos. La mujer que decide ser ama de casa no es más o menos valiosa que la mujer que decide emprender. La mujer que decide ser ejecutiva o CEO de una empresa y no tener hijos no es más o menos valiosa en la que decide tener una familia. Nuestro valor no está en el rol que tengamos, está en que seamos buenos seres humanos y que aportemos a nuestra sociedad y que podemos decir en que esta es nuestra decisión. Hoy las mujeres podemos aprender a manejar, podemos estudiar, podemos escoger qué carrera universitaria seguir, podemos decidir trabajar, emprender o cuidar a nuestros hijos. Han sido avances desde la época de mis abuelitas que les cuento, y les agradezco enormemente a las mujeres que tomaron decisiones valientes en su época, porque cambiaron el mundo hoy. Como las mujeres tenemos la libertad para elegir nuestro futuro y que hoy estamos marcando ejemplos para mujeres hacia adelante. Yo sé que hay mucho que hacer para incorporar a más mujeres a la fuerza laboral y para ver a más mujeres en puestos directivos, pero también en el marco de este foro quisiera dejarles una reflexión relacionada a la libertad y a la equidad, y para ello quisiera hacerles unas preguntas. Si una mujer decide dejar su trabajo para emprender un negocio, ¿cómo lo tomamos en la sociedad? Pues posiblemente lo aplaudimos. Si una mujer decidiera renunciar a su trabajo por querer cuidar de sus hijos pequeños en casa, ¿cómo lo tomamos? Bien también. Pero si es un hombre el que decide renunciar a su trabajo para quedarse en casa con sus hijos y que su esposa sea la proveedora principal, ¿cómo lo tomamos? No de la misma manera. Entonces, no va a haber equidad y libertad en los puestos de trabajo hasta que no todos podamos tener esa misma libertad de poder escoger qué queremos ser. Les pongo estos ejemplos porque queremos un mundo, una sociedad, un entorno laboral donde tengamos igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Personalmente considero que la verdadera equidad va a existir cuando ambos, hombres y mujeres, tengamos los mismos esquemas de libertad. Cada uno debe de tener la libertad para poder elegir el rumbo de su vida, un rumbo que le brinde felicidad, satisfacción personal e independencia económica. Todos debemos tener igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones e igualdad de derechos para elegir nuestro camino. Eventos como República Mujer son esenciales para inspirar, para fomentar reflexiones y generar las bases para un futuro más libre y más próspero.
A todas las mujeres presentes, quiero decirles que su fortaleza, resiliencia y determinación son un ejemplo e inspiración para todos nosotros. Los pasos que ustedes den hoy marcarán el futuro para las próximas generaciones. Sigamos trabajando juntos para construir un país donde cada persona, hombre o mujer, tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y contribuir plenamente al desarrollo de Guatemala. Muchas gracias.